Hola, esta es la clase auxiliar 8 de la materia de sismología del profesor Sergio Ruiz y vamos a comenzar la clase auxiliar. Primero vamos a comenzar con, como siempre, comenzamos con para recordar. No vamos a ir leyendo todo, pero sí quiero que vayan poco a poco ustedes siguiendo lo que hemos visto hasta ahora. Vean que ya es un contenido bastante amplio. Mucho del lenguaje y del vocabulario que hemos estado viendo es nuevo, relativamente nuevo para todos ustedes. Es un nuevo lenguaje ya sismológico, porque hablamos de fuente, hablamos de trayectoria, hablamos de magnitudes, hablamos de profundidades, hablamos de clasificar los tipos de sismos, ¿sí? De acuerdo a diferentes características. Entonces, es importante ver hasta dónde hemos llegado. Ya sabemos cómo se propaga la onda, ya sabemos cómo llega a un sensor, ya sabemos cómo podemos cuantificar. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es meternos un poquito a lo que es el área de ruptura, ¿sí? Donde está deslizando una placa sobre la otra. Esa parte se llama distribución de deslizamiento. Vamos a ver también un fenómeno que existe, es muy característico de algunos sitios en el mundo, que se llama el efecto de sitio. No sé si alguien ha escuchado por ahí la palabra efecto de sitio, pero bueno, vamos a describir un poco, desmenuzar sus características. Y por último vamos a ver una carta de inundación de Viña y de Valparaíso, que ustedes pueden descargar gratuitamente y que nos va a servir para tratar de entender el fenómeno un poco de tsunami que ya vieron ustedes con compañero Germán. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Espero que recuerden esta parte del contenido, porque aquí ejemplificamos lo que ocurre después de una fractura o después de que algo se rompe. Voy a desactivar aquí el micrófono. ¿Alguien tiene? Ya, perfecto. Hay esfuerzos contenidos dentro de dos placas, lo que las conocemos como dos placas, ¿sí? Un esfuerzo ya no soporta y genera un deslizamiento, genera una ruptura. Esa ruptura no siempre va a ser en esa dirección, puede ser en esa dirección, puede ser una falla lateral y puede tener diferentes tipos de ángulos sobre la falla, ¿sí? Es decir, va a deslizar con diferente ángulo y en diferente dirección. Ese ángulo, ¿sí? Corre sobre el plano de falla. Es decir, ¿sí? Es un ángulo que tiene que ver con el deslizamiento y ese ángulo se llama rake, como tenemos acá, que es lambda. Lambda es un ángulo que corre sobre el plano de falla, ¿sí? Parte en cero de manera horizontal y va 90, ¿sí? 90, 180, se acá abajo 270 y 360, respectivamente. Va de 0 a 2pi o de 0 a 360, lambda. Esto nos da dos características. Principalmente poder saber qué tipo de esfuerzo hay y qué tipo de fractura ocasionó. En este caso, si lambda es igual a 90 grados, tendremos que el plano que está por encima de este plano, ¿sí? El otro bloque que no se ve, que ahora está, que este bloque que es ¿sí? Este bloque, aquí hay un bloque encima, pero no se ve, no lo tenemos, solo tenemos la parte de la base. Si este lambda sube, quiere decir que el bloque que está arriba sube. Si eso ocurre, estamos hablando que tenemos una falla de tipo... ¿Quién dijo inversa? Levante la mano. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién dijo normal? ¿Saben dónde levantar la mano? Hola. Hola. Inversa, creo yo. Inversa. Ya. A ver, alguien más levante la mano. A ver, ¿están aquí? Levanten la mano. ¿Saben dónde levantar la mano? Bien, David, gracias. Bien, Matías. Benjamín. Bruno.
Los demás, Jonathan, Juan, Martín. Ya, súper, gracias. Bueno, de menos hay más de 2. Si el plano sube, ¿sí? Tenemos una falla inversa. Si el plano baja, tenemos una falla de tipo normal. Ya quedamos que hacia abajo es normal y hacia arriba es inverso. Entonces, esto, si lambda es 90, sube, como este bloque, aquí no es 90, un poco como 45 grados, sube en diagonal, ¿sí? Es una falla, si es entre 0 y 45, inversa, ¿sí? Más un apellido. Si baja, si vale este lambda menos 90 o vale 270, tenemos una falla de tipo normal, como esta. Entonces, si nosotros conocemos cómo fue el movimiento en la falla, podemos conocer qué tipo de sismo fue, podemos clasificarlo. Eso ya lo vimos con anterioridad, solamente un repaso, para poder llegar a esta imagen y a este trabajo realizado por Centro Sismológico de Estados Unidos, donde analizan ya dentro del plano cómo se está dando el deslizamiento. Este rectángulo que vemos acá, ¿sí? Parte por 0, 0, aquí, y tiene menos y más en distancia, ¿sí? Entonces podemos ver que tiene una distancia entre 320 kilómetros hacia la izquierda y 250 kilómetros hacia la derecha. Hacia abajo tenemos 80 hacia arriba más o menos y 40 hacia abajo. 40 y veces 60. Quiere decir que de largo, aproximadamente 500, más de 500 kilómetros y de ancho, 120 kilómetros. Los colores significan el deslizamiento en la falla, directamente el deslizamiento. Las flechas de color negro representan la dirección del deslizamiento, es decir, el rake, el ángulo que ya vimos hace un momento que va sobre la falla, en cuestión aquí a vectores. Y la estrellita aquí es el hipocentro, es el lugar donde inició la ruptura. Podemos ver que no en toda la falla está el mismo deslizamiento, uno como primer parámetro. Como segundo parámetro, podemos ver que el deslizamiento máximo no ocurre en el hipocentro. No está donde originó la ruptura. Eso nos hace pensar que en un punto empezó a romper, se propagó la onda, había otros sitios, ¿sí?, que estaban técnicamente más estresados, en el donde ocurrió, ¿sí?, mayor deslizamiento y mayor, en este caso, mayor intensidad, ¿no?, en esa parte de la parte oscura, la parte negra. Y ahí están las flechas de deslizamiento, ¿sí? La flecha también significa qué tanto deslizó. Abajito de ello, algo que ya vimos también, tenemos el mecanismo focal. El mecanismo focal que hace referencia a un sismo de tipo inverso. Lo blanco va hacia el negro, por lo tanto, es un sismo de tipo inverso. Y si es inverso, el plano que está arriba tiene que subir, es decir, la flecha va hacia arriba, como podemos ver en este plano. Y como podemos ver también en la siguiente imagen, ¿sí?, que también representa una falla de tipo inversa. Este es el terremoto del 2010, esas son sus características. El terremoto rompió un plano aproximadamente entre 550, 500 y algo de kilómetros por 120 más o menos de ancho. Y las réplicas se ubicaron casi en el contorno del área de ruptura del terremoto, ¿sí? Recuerden que la magnitud... Sí, Joaquín, adelante. Entonces, todos los sismos que ocurren por subducción son inversos. Qué buena pregunta. Por lo regular, sí. Sí, no me quiero casar con decir que todos, pero por lo regular sí, porque hay un sistema de esfuerzos que está actuando sobre esa zona. Claro, ¿Sí? como por la naturaleza Claro. del fenómeno. Sí, yo pongo así un ejemplo y digo, por ejemplo, dos pololos están peleados o bueno, se quieren divorciar, por ejemplo, aquí ella y él, ¿sí? No se llevan bien, pero él va para allá y ella va para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar y se van a pelear, ¿sí? Pero ¿qué pasa si él va para allá y ella va para allá? No se van a encontrar, no se van a pelear, cada quien se va a ir por su lado. Eso pasa con las placas,
¿sí? Cuando tenemos un sistema que interaccionan, en este caso la zona de subducción, ¿qué va a pasar? Pues se van a pelear porque una va a quererse meter por debajo de la otra. Bueno, una va a querer avanzar y la otra se va a oponer, entonces se van a pelear y ahí van a generar daño. En cambio, los sismos profundos, los intraplaca que están aquí, esta de aquí va hacia abajo y esta de aquí pues se queda, se mantiene hacia arriba. Entonces ahí van separados. Cuando son los sismos intraplaca que son profundos, ¿sí? Casi no tienen réplicas. Es más, casi no tienen réplicas. Muy pocas réplicas. ¿Por qué? Porque uno va para allá y otro va para allá. No se están peleando. En cambio, los sismos interplaca, que son de subducción, sí se desliza, pero aún así no están contentos ni uno ni el otro. Uno se opone y el otro quiere seguir deslizándose. Y se empieza a agrupar, ¿sí? Hasta que se agrupa un poco y se mantiene la sismicidad. Se detiene un poco. Pero mientras eso pasa, sigue habiendo réplicas, se sigue acomodando. Entonces, en un sistema donde los esfuerzos van en la dirección, hacia su misma dirección, ocasiona que sea una falla de tipo inversa. Pero ocurre otro fenómeno también, el cual la placa esta se desliza, pero ocurre un fenómeno como pasa aquí, por ejemplo, en esa parte de mi cuerpo. Por arriba se abre, pero por abajo se comprime. Es decir, los esfuerzos de arriba de la placa no son iguales que los esfuerzos de abajo. Los esfuerzos de arriba generan sismos inversos, pero puede que los esfuerzos de abajo puedan generar sismos normales también. Entonces, son diferentes condiciones que ocasionan la sismicidad, pero la más común y la más recurrente son sismos inversos por el contacto entre las placas. No sé si quedó claro, Joaquín. Sí. Ah, perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Está bien? Sí. Bueno, sigamos. Dentro de este gran terremoto, que a mí en lo personal me gusta mucho, tenemos una función de la tasa de momento. ¿Y qué quiere decir? Que podemos medir en el tiempo el momento sísmico. El momento sísmico está dado por una fuerza y una distancia. ¿Sí? Fuerza por distancia, está dado las unidades del momento sísmico. Entonces podemos calcular cuánto es la fuerza y la distancia en el tiempo durante la ruptura, porque eso no se rompe en 2 segundos. Se rompe en 40, 80, 120, 160, 100 y 180 segundos. Lo más fuerte, lo más intenso fue hasta los 130 segundos. Es decir, durante 130 segundos, más de 2 minutos, se estuvo moviendo el plano con respecto al otro. Para nosotros los sismólogos, el tiempo que duró un terremoto se mide aquí. No se mide en cuánto yo lo sentí. No se miden, duró 5 minutos. No dura, depende de lo que sientas, de la percepción, para nosotros. Para nosotros medir cuánto duró un terremoto, se mide cuánto tardó en deslizar el bloque con respecto al otro. En ese caso, para el terremoto del 2010, tardó un poco más de 2 minutos, desde el inicio hasta el fin. ¿Sí? Este momento sísmico, lo que nos va a poder cuantificar es cuánta fuerza se ocupó por metro durante el tiempo. Si la falla es muy grande, esa cantidad va a ser muy grande. Si la falla es pequeña, esa cantidad va a ser pequeña. Y eso está directamente relacionado con la magnitud de momento. Es decir, que la magnitud es solamente la representación de la fuerza por distancia que recorrió sobre un tiempo, un plano con respecto al otro. La magnitud está directamente asociada con el área de ruptura, no con la intensidad, no con decir, yo sentí que se movió más fuerte, porque es posible que un 7 se sienta más que un 8, porque una cosa es intensidad y otra cosa es magnitud. La magnitud es una propiedad física, o sea, es algo que ocurrió en el sitio. Esa magnitud va a ser en China, en Rusia, en Francia, va a ser la misma, va a ser un terremoto de magnitud 8.8. En cambio, la intensidad va a depender del observador
y de la ubicación donde estés. Si estás cerca del epicentro, va a ser más intenso que si estás a 200 kilómetros del epicentro. Si tiembla en Valparaíso y en Santiago se va a sentir fuerte, pero en Brasilia no, o en Buenos Aires no, ¿sí? Porque esa intensidad depende de dónde estés, depende del observador, es relativa, ¿sí? La magnitud no. Entonces, ¿puede que un sismo de 7.5 sea más intenso que 8? Sí, sí, si estoy cerca. ¿Pero qué tiene que ver la magnitud acá? La magnitud cuantifica el área de ruptura. Entre más área de ruptura sea el terremoto, mayor magnitud va a tener. La pregunta interesante sería, ¿existe algún sitio en el mundo donde se pueda dar un tamaño de ruptura tan grande como para ocasionar un terremoto de magnitud 10, por ejemplo? Sería una buena pregunta, ¿no? Porque el terremoto de Valdivia de 9.5 rompió más de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros rompió. Si ustedes revisan el área de ruptura de Valdivia, ¿sí? Es decir, para un terremoto 10, yo creo que requerimos, no sé, por decir una cifra, 10,000 kilómetros. Un plano de 10,000 kilómetros que deslice sobre otro para que genere un terremoto de magnitud 10. No sé si en el mundo existe una zona de esas o si las condiciones puedan ocurrir, pero eso se requiere para tener un sismo de tal magnitud, ¿no? Ya podemos entonces estudiar si realmente soportaría los esfuerzos para darse esa cantidad de energía, ¿no? Que se tiene que liberar, ¿no? Y calculando esa magnitud, tenemos esa magnitud obtenida del momento sísmico, tenemos esa profundidad y tenemos algunos otros parámetros como los planos de ruptura, que también ya vimos. Cómo conocer cuál es el plano de falla, cuál es el plano de ruptura. ¿Sí? Sigamos. Hay que recordar también en las leyes de la sismología. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto en el que la ley Gutenberg-Richter nos ayuda a entender un poco el contexto de qué es el peligro y qué es el riesgo sísmico, ¿sí? Que está asociado principalmente a este comportamiento, está asociado al conocer qué sismos han ocurrido durante cierto tiempo en una zona, de qué magnitud, qué esperaríamos en esta zona. Vamos a construir ahí un edificio. ¿Bajo qué estructura o bajo qué régimen tengo de construirlo? ¿Existe en este sitio algún sismo de magnitud mayor a 7? ¿Sí o no? ¿Mayor a 8? ¿Sí o no? De acuerdo a eso y de acuerdo a lo que podemos observar acá en la Gutenberg-Richter, decidiremos sí o no y con base en ello podremos diseñar mejor, podemos hacer un mejor espectro de diseño, podemos hacer una mejor evaluación sísmica para el diseño de nuestras estructuras, en este caso para los que son ingenieros civiles, ¿no? Que sirve mucho conocer ese tipo de fenómeno. ¿Sí? Y bueno, la ley de Omori, que nos cuantifica el número de eventos en el tiempo, ¿no? Como un poco como las réplicas de lo que está ocurriendo en el sitio. Y también poder entender cuánto dura la réplica, podemos esperar o no más réplicas, ¿sí? Para los que son ingenieros civiles, vamos a empezar un poco ahora con las aplicaciones. Y ahora ya creo que con esto podemos entender la parte del ciclo sísmico. Acuérdense que son 4 etapas. La parte del pre, la parte del inter, donde se acumula la energía, ¿sí? No se libera, está acumulando los esfuerzos, están ahí comprimidos. Y el momento del cosísmico, que es la parte más corta, el periodo más corto, que es justamente en el deslizamiento. Ahí es el cosísmico. Después de ahí viene el postsísmico, que es las réplicas un poco, y después viene todo un periodo intersísmico, que es el periodo más largo, en lo que se va acumulando otra vez de energía para volverse a liberar. ¿Sí? No olvidar estos conceptos, son importantes. Y vamos a ver el efecto que también se le conoce como efecto de sitio, que se da mucho en sitios o en zonas que no necesariamente tienen roca o no necesariamente son firmes, ¿sí? Este tipo de fenómenos se ha estudiado en los últimos 30 años aproximadamente y se ha logrado entender que hay zonas o lugares que, a pesar de que nosotros podemos ver superficialmente que es un material competente, puede ser que a las 5, 6, 7, 8 capas o 8 metros o 15 metros ya no lo sea. Puede ser que tenga una capa de sedimentos duros, una capa de sedimentos blandos, no sé, un ígneo, una toba y otra vez otro ígneo. Pero
la primer contraste está a 15 metros. Entonces, si yo sigo escarbando, no lo veo. El que no lo vea no quiere decir que no exista, ¿sí? Eso que quede claro. Y no quiere decir que no responda ante un fenómeno sísmico. Y eso se le conoce como efecto de sitio, ¿sí? Es decir, las ondas ingresan a un sistema, tenemos la horizontal, vamos a hacer acá, a ver si puedo dibujar. ¿Ven mi pantalla? A ver acá. ¿Ven mi pizarra? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver, imaginemos que este es el suelo, ¿sí? Imaginemos que aquí está la capa. Imaginemos que aquí arriba imaginemos que esta es la capa dura, ¿sí? La capa firme. La roca. Y que este es un suelo más blando. Entonces firme, suelo firme, y este es suelo blando. Bueno, por decirle suelo o sitio. La onda que ingresa en esa dirección pasa a un suelo menos duro o menos competente. Entonces, ¿qué pasa con la onda? Ingresa. ¿Sí? Ingresa la onda, porque se va por el medio, esta onda que se va por el medio más duro, ¿sí? Encuentra un medio más blando y no se va por ahí, rebota. Solo rebota. ¿Sí? Poco se transmite, porque es un medio, la onda se va a ir por donde va más rápido, donde le es más fácil pasar. En cambio, este suelo que es menos competente, le es más difícil pasar, ¿sí? Pero ocasiona que la onda cambie su frecuencia, que la onda genere una especie de señales verticales, ¿sí? Que se le conocen también como ondas P, y señales horizontales, que se le conocen como ondas S. Y la unión de esas hacen una especie de señal así elíptico, que se llaman las ondas Rayleigh, y estas suben. Están subiendo. Sentido. Es decir, va girando. Se junta de la P, se junta de la S, avanza y gira. Avanza y gira, avanza y gira, ¿sí? Estas ondas se quedan atrapadas en la superficie. Se quedan atrapadas en un medio que es blando. Entonces la onda viene, rebota, se queda atrapada, rebota, viene, rebota, se queda atrapada, rebota. Y eso ocasiona que esta masa que es un poco, digamos, como jalea, ¿sí? Sienta un movimiento que no es normal en sitios duros, sino que ocasiona que la onda en suelo blando se amplifique, ¿sí? Quiere decir que la onda cambia su frecuencia, cambia su amplitud, porque se quede atrapada en el medio, y entonces genera un movimiento que no es normal en muchos de los sitios. Eso se le llama que existe un efecto de sitio. Esto ocasiona que muchas veces se caigan los edificios, porque los edificios se calibran para sitios aparentemente firmes, porque si nosotros escarbamos 10, 15 metros, está firme, pero no sabemos qué hay abajo. Los estudios geofísicos ayudan a comprender qué está pasando por debajo de las capas, cómo está comportándose el suelo y en qué frecuencia está vibrando. Ahora, ya sabemos que los suelos vibran a una frecuencia. Tenemos que ver a qué se debe. Principalmente esa frecuencia se debe a un contraste de capas entre una capa dura y una capa blanda, ¿sí? Y podemos tener arriba capas más competentes, ¿no? Los últimos 5, 10, 8 metros. Pero abajo podemos tener un efecto de que la capa dura esté por debajo, la capa blanda por arriba, y cuando llegue el sismo, este movimiento va a ser mucho mayor que lo esperado. Y eso va a ocasionar que la onda amplifique y se caigan los edificios. Este fenómeno ocurre mucho en diferentes países, por ejemplo, en Ciudad de México. Ciudad de México se construyó sobre un gran lago.
Se asentó la cultura sobre un gran lago porque allá había agua y decidieron construir sobre un lago hace más de 500 años. El lago lo fueron secando, pero se quedó un paquete de sedimentos, como una especie de un pantano. Llegó un terremoto en 1985, destruyó la ciudad. ¿Por qué algunas zonas sí y otras zonas no? Se empezaron a crear los estudios geofísicos por la edad de los 90, el año de los 90, y se encontró que existe este fenómeno que se le conoce como efecto de sitio. Ya es un tema bastante estudiado, pero que todavía hasta la fecha sigue teniendo mucha relevancia porque nos enseña cuál es el comportamiento del suelo, nos permite inferir el comportamiento del sismo y nos permite conocer el comportamiento de las estructuras. Es decir, tenemos tres cosas. Tenemos la frecuencia del sitio, tenemos la frecuencia del edificio y tenemos la frecuencia del sismo. Si esas tres se juntan, ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno de resonancia. Entran en resonancia. ¿Y qué ocasiona eso? Que los movimientos en superficie sean mayores que los esperados y los edificios tiendan al colapso. En cambio, si el suelo tiene una frecuencia, el edificio tiene otra y el terremoto tiene otra, cada uno va a estar por su sitio moviéndose, no se van a encontrar, no hay resonancia, puede que se mantengan los edificios, ¿sí? En pie. Esto es importante para los ingenieros civiles. Es importante que estudien un poco cómo se comporta el reglamento, cuál es la norma, la NOC 433, de qué se trata la NOC 433, de qué habla. Los que son ingenieros civiles deberían de leer un poco la norma, porque ahí especifica qué estudios geofísicos se tienen que hacer y qué modelos de velocidades ustedes deben de obtener para poder realizar una construcción, ¿sí? Es importante ese tema del efecto de sitio. Vamos a ver un video, el cual intenta explicar dos fenómenos: el suelo y el edificio. No el sismo. Aquí él simula el sismo. La persona es el sismo. Él altera, lo hace más despacio, intermedio o lo hace más rápido. Él es el sismo. La placa es el sitio y las vigas son los edificios. Vamos a poder ver que hay una relación entre las altas frecuencias y los edificios pequeños con las bajas frecuencias y los edificios altos. Quiero que observen esto. No quiere decir que si el sitio tiene bajas frecuencias, no podamos construir un edificio alto. Sí, sí se puede, con ingeniería. Se puede, pero hay que saberlo hacer. ¿Sí? Hay que saber que el edificio tiene esas características y hay que saber que el suelo también tiene esas características. Por eso hay que medir y calcular. ¿Vale? Vamos a ver el video. No sé si pueden ver el video, pero les va a... ¿Dónde dice compartir? Les voy a dar compartir sonido de pantalla. Listo. Ojalá puedan escucharlo también. En ir y venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Clarísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Entonces lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así de fácil. Bueno, ese video está en internet, se llama así. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Alguien ha escuchado hablar del efecto de sitio?
Voy a ver el chat. Buena pregunta. Dice aquí en el chat, ¿la destrucción de la Ciudad de México por el terremoto fue por el efecto de sitio? Sí, principalmente sí. No se sabía dónde está el límite del lago o cuál era el límite del lago. Se sabía que había un lago, pero no se sabe cuáles son los límites. A partir del 85 se empezaron a hacer estudios geofísicos y se encontró con técnicas de ruido sísmico que existe un lago, una zona de transición y una zona de roca. Cuando empezaron a definir ese mapa en Ciudad de México, pues se dieron cuenta que la zona de la parte de la colonia Roma, lo que habla el video, sí, la parte 1, se movió con ese periodo, tiró edificios de esas características, ¿sí? Entonces, por eso dice, si queremos un sismo en la colonia Roma, haz esto. Si queremos en las lomas, que es de suelo más competente, se caen las casas pequeñas, ¿no? Entonces, mucho del fenómeno o mucho de lo que ocurre que se caen los edificios tiene que ver con el efecto de sitio, ¿sí? Es por eso importante estudiar el efecto de sitio, porque nos puede dar o nos puede decir qué zonas son más vulnerables que otras. Santiago, por ejemplo, es una zona que no tiene tanto efecto de sitio, pero hay una parte de la zona empresarial que sí tiene un efecto de sitio. Se construyó como el Santiago tradicional, se construyó pensando que todo era un gran roca y ahora, de los últimos años, que se ha ido a hacer estudios, a medir, hay zonas donde sí tienen un efecto de sitio. Y uno como geofísicos va a ir y dice, ¿sabes qué? Hay zonas donde tienes que poner atención porque hay un gran efecto de sitio, pero los ingenieros civiles o las personas encargadas no creen mucho en este tipo de fenómenos, ¿no? Por diferentes aspectos, pero poco logran escuchar la parte científica de la sismología que habla de un efecto de sitio en esa zona y que por lo tanto la construcción debería de tener un poco más de cuidado, debería de tomarlo en cuenta, debería de poner atención ahí. En el nuevo reglamento que se está diseñando de construcción chileno, ya contempla el análisis del efecto de sitio, ya contempla hacer estudios de ese tipo para poder inferir qué está pasando en esos suelos y poder modelar con ese sitio diferentes terremotos con diferentes frecuencias y ver cuál es el comportamiento en superficie. Eso es algo que se tendría que hacer en países tan sísmicos como es donde vivimos, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Eh, Mañana hay algunas charlas por ahí. Vamos a hacer alguna información. Javier subió una información, no, no mañana. Javier subió una información sobre la jornada de geofísica. Vamos a exponer ahí varios. Entonces, igual, si quieren asistir, un poco relacionados a estos temas de lo que es la sismología, son bienvenidos, ¿sí? Y vamos a ver por último un edificio, que es la simulación de la Torre de Titanium. Está ahí, ahí arribita de Costanera, ¿no? Todos la conocemos. Esta simulación se hace basado en este fenómeno, en que existe un efecto de sitio, existe un suelo que puede o no ser competente, existen estructuras tan altas que son muy propensas a colapsar si llega a haber este fenómeno sísmico. Sin embargo, como vimos en el video, los edificios grandes que tienen un amortiguamiento ayudan a reducir el riesgo, ¿no? de colapso. Esa es una simulación también que hicieron para la torre antes de su construcción, ¿sí? Vamos a ver cómo se diseñan así los edificios. La norma chilena propuesta sugiere que el edificio puede quedar dañado, pero tiene que quedar en pie, ¿sí? O sea, el edificio no puede colapsar. No debería de colapsar, ¿no? Lo que pasó para el terremoto del 2010 en Concepción, bueno, fue una especie de... se salió un poco del reglamento y estudiando la estructura y estudiando el análisis sísmico, se dieron cuenta que no cayó por el efecto de sitio, que no cayó por culpa del terremoto, ¿sí? Que cayó por mal manejo de la construcción y los responsables ahora tienen por ahí algún problema legales, ¿no? Por eso es que es importante conocer todo lo que rodea un poco a la ingeniería civil y especialmente a la construcción, ¿sí? Vamos a ver este video.
Bueno, es importante comentar que Chile es uno de los países que más aisladores sísmicos tiene en América Latina, si no es que el primero. En realidad, muchos reglamentos de construcción de América Latina están apenas empezando a implementar. Son países sísmicos, sí, pero no como Chile, no tienen la implementación que tiene Chile. ¿Sí? Que hacen diseño de aisladores sísmicos. ¿Eso ¿Sí? eran los amortiguadores lo que mostraban al último? Sí, sí, son Ah, amortiguadores. Hay de diferentes tipos, hay de muchos tipos, pero la idea es usar el amortiguador para resolver el problema que les comentaba. Son dos cosas. Una, hay una banda donde se mueve el sismo, donde se mueve el suelo. ¿Sí? Hay que salirnos de las bandas para la construcción. Una de dos, o la hacemos muy rígida, muy rígida, eso es mucho costo, eso es mucho dinero, ¿sí? O la hacemos muy flexible, pero no intermedio, porque intermedio, si no es flexible y no es rígida, posiblemente coincida con el periodo del suelo, con el periodo del sismo y colapse. Entonces, lo que están haciendo ahora es hacer las construcciones flexibles con los amortiguadores, intentar disipar las energías con los amortiguadores, ¿sí? Y que la construcción se vuelva flexible y no colapse. Es todo un reto, de verdad que es todo un mundo, la parte de la construcción, la parte que ustedes tienen que desarrollar, les toca a ustedes como futuros desarrolladores del país, pero tienen que entender que si hay un fenómeno serio, que es el fenómeno sísmico, y que tiene que estar eh, bien detallado para realizar una construcción de este tipo. ¿Sí? Vamos a ver por último las cartas de inundación de Viña y Valparaíso. Esta información está disponible, es gratuita, pero podemos ver que Valparaíso y Viña del Mar, si llegase a haber un terremoto que tiene un tsunami, el tsunami genera una ola de 6 metros, todo lo que se inundaría. ¿Sí? En el caso Valparaíso y Viña del Mar, vemos Viña del Mar, mucho. ¿Sí? Entonces hay que saber qué hacer acá. Y lo que se tiene que hacer es evacuar. ¿Cómo evacuar? Corriendo. Si yo estoy aquí y quiero correr, nunca voy a llegar a una parte alta. Nunca. ¿Qué tengo que hacer? Evacuar. ¿Cómo? Verticalmente. Ya no sirve de nada que corra. Me va a alcanzar la ola. Tengo que subir un edificio. De menos unos 4 pisos, 3 pisos. ¿Sí? Es importante saberlo. ¿Cómo se comporta esto? ¿Qué sucede? Ocurre un terremoto, ¿sí? Genera un tsunami, se genera una alerta de tsunami, se hace la evacuación, se propone una evacuación, se propaga el sismo y llega la inundación. ¿Cuánto tiempo tenemos en Chile? Aproximadamente 15, 18, 20 minutos. ¿Nos da tiempo de correr 4 kilómetros? No. ¿Nos da tiempo de agarrar el auto e irnos? No. Pero sí nos da tiempo de subirnos a una estructura. Es importante saberlo porque uno nunca sabe. Sabemos que vivimos en un fenómeno sísmico muy grande, pero puede ser información que en algún momento le salve quizá a alguien más, ¿no? Un mal rato. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas de esto? Preguntas. ¿Quién sigue acá en la clase? A ver, levante la mano. ¿Quién sigue en clase? A ver, acá los tengo. Bien, Matías, gracias. David, buena, casi todos. No, mira, ya me voy más contento. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Gracias por levantar la mano. Gracias por estar también acá. ¿No? Bueno, voy a dejar de grabar. Listo.